consumes dulces, quieres dulces, pero conoces su historia, conoces sus peligros, sus beneficios, los usos que le damos. Los dulces tienen muchas virtudes, pero muchos defectos, en especial los dulces mexicanos. ¿Cómo iniciaron los dulces en México? Es una pregunta que muchos se han hecho. Por ejemplo, tendríamos que partir desde desde la época de los indígenas, donde se empezaron a fabricar dulces con las semillas o plantas que había. Por ejemplo, la miel. Usaban distintos tipos de miel, desde la que se extraía de insectos hasta de panales. Esto fue así, producieron dulces, por ejemplo, la palanqueta, que es un dulce mexicano que todos conocemos, pero realmente el cambio ocurrió cuando llegaron los españoles. Ellos trajeron gran diversidad de dulces, de materiales para la fabricación de dulces, por ejemplo, la leche, el huevo, la harina, entre otros productos. Pero esto inició cuando los españoles quisieron integrar nuestra cultura con la de ellos. Para eso las monjas en los conventos quisieron mezclar esa cultura. Por ejemplo, en la fabricación de eso crearon los dulces de leche, dulce de camote, entre otros grandes dulces que avanzaron conforme el paso de la historia. Aquí en México hay mucha gente que come dulces desde lo que es la niñez. ¿Cómo está confirmado? La LABO, que es Laboratorios de Obesidad, hizo un estudio en el 6 de enero de este año, ubicándonos como el segundo país que consume más dulce en Latinoamérica. Aquí resalta una cosa: estamos en el segundo lugar de más consumo de dulces en Latinoamérica, y también estamos en segundo lugar de obesidad en toda Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que los dulces a los niños lo comen desde los 5 hasta ya lo que es la tercera edad. Los dulces te provocan mucho lo que es subir de peso, que los gástricos no vayan a hacer su trabajo bien, y eso provoca la obesidad. Aún así, ¿quieres consumir tantos dulces? Dulces impactando las tradiciones mexicanas. Si tuviéramos que hablar de ello, tendríamos que hablar de fiestas, por ejemplo, el Día de Muertos, donde se hace la tradicional calaverita de azúcar, que es un postre en forma de cráneo o calavera, que se hace con azúcar o semillas, o también se puede hacer de chocolate. Otra fiesta donde también han impactado los dulces mexicanos son las posadas. Por ejemplo, en las piñatas, que generalmente se hacen de dulces tradicionales, como naranjas o frutas o caña de azúcar, que es el propio dulce traído por los españoles. Otra fiesta que también fue impactada por los dulces fueron las fiestas patrias. Generalmente en estas fiestas patrias se prefieren los colores rojo, blanco y verde. Por ejemplo, en adornos son las banderillas, que son dulces hechos de coco con los colores rojo, blanco y verde. También se usan en adornos como moños, entre otras cosas. Hablando la economía, sobre lo que es los dulces de México. Bueno, en el año 2021, en septiembre, los dulces han sido un recurso de alimento casualmente mucho por la pandemia que hubo en el año 2020. ¿Cómo nos informamos sobre eso? Bueno, la Secretaría de Agricultura y de Rural, o sea, el SADER, nos informó sobre eso, que hubo un aumento de 8.3%. Eso fue lo que causó la pandemia. Ahí fue en donde fue el impacto económico en la pandemia de los dulces. Ahora, hablando otro punto sobre lo que el uso de los dulces en la economía. Las personas que hoy en día han perdido los empleos o tienen discapacidad o no pueden tener un trabajo formal, acuden con los dulces para que sea una herramienta para vender y trabajar. Cómo los venden y todo el dinero que consiguen, salen adelante ellos mismos, pagan sus deudas, salen adelante a su familia y resuelven sus asuntos. De esa manera es como impacta los dulces en la economía en México y en los mexicanos. ¿Por qué la gente se enferma de los dulces? Es una pregunta que muchas madres se han hecho.
Si tuviéramos que hablar de ello, tendríamos que abordar temas, por ejemplo, como la diabetes o la obesidad mórbida que se genera. Por ejemplo, los dulces son un producto rico en azúcar o glucosa que cuando es consumida en el cuerpo se convierte en grasas que pueden causar sobrepeso, a mayor escala obesidad. De hecho, México es uno de los países más ricos en obesidad del mundo, al ser uno de los países con tener mayor influencia de los dulces y tradiciones con ellos. También otra consecuencia de los dulces son los químicos que estos llevan. Por ejemplo, los colorantes. Los colorantes se han comprobado que pueden causar hiperactividad, pérdida de la concentración, a mayor escala, cáncer. De hecho, en Europa fueron prohibidos por esto mismo, por los dañinos que son para el organismo. Los dulces han sido ayudantes en los mexicanos para sobrevivir, pero también han sido causa de la muerte de muchos mexicanos, y no solamente mexicanos, sino consideremos que todo el mundo, porque no hay control. Es bueno consumir dulces, pero no todo el día, no adicto, de vez en cuando uno, pero no más uno. Es mejor vivir con comida sana como la fruta, verduras. Es mejor para nuestro cuerpo y menos contaminante. Ha sido bueno que los dulces se hagan infiltrado en las tradiciones mexicanas, así como las posadas, las fiestas patrias y todo esto. Te lo dejamos a tu consideración. Así que tienes que tener consciente de qué daños hay en los dulces y qué beneficios pueden causar.